Hola, una vez más. ¿Cómo están todos? Les saludo, les bendigo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Jason Carmona, pastor de la iglesia Centro de Avivamiento Hepzibah en Lagunillas, del cantón de Garavito. Amén. Quiero saludar a toda la iglesia en general, a la iglesia Centro de Avivamiento Hepzibah, a la visión de avivamiento para las fronteras, a nuestra cobertura Levantando Descendencia para Dios, a todos los de la iglesia, los del pueblo Lagunillas, los del cantón, los de esta nación hermosa. Amén. Que yo sé que esto va a llegar a muchísima gente, amén. Así que quiero saludarle, quiero bendecirle y quiero extenderle un abrazo grande, decirle que estamos fortalecidos en el Espíritu Santo de Dios, que estamos juntos en esto, que vamos hacia adelante, que vamos a ver cosas mejores y mayores de las que estamos viendo ahora. Amén, que esto va a ser pasajero, que esta situación, que esta constante de prueba que ha habido por algunos meses, ya pronto llegará a su fin, ya pronto veremos la luz del alba, ya veremos cómo cambian las cosas y cómo Dios siempre ha estado de nuestro lado. Amén. Así que qué bueno estar en sus hogares, qué bueno alcanzarle y poder compartir una vez más algo de Dios con todos ustedes. Amén. Eso ha sido un tiempo hermoso este mes, ha sido un mes de conquista, ya de hecho ya saltamos al siguiente mes, ya estamos en agosto. Más quisiera compartir con usted una palabra que tiene más que ver con el mes anterior. El mes anterior era un mes de conquista. Amén. Así que antes que todo vamos a pedirle a Dios que tome su lugar en este tiempo. Amén. Así que quiero pedirle que en casa usted tome su lugar, o ahí donde está usted, en el autobús, en el trabajo, tome un momento y pueda decirle: Señor, gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, amado Dios, una vez más. Gracias, Padre, porque tú nos has sostenido. Gracias, amado Señor, porque estás con nosotros a pesar de todo y de todo, Señor. Sabemos que tu mano poderosa no nos ha dejado y no nos dejará, Señor. Son tiempos, Señor, de tomar lo que tú nos has entregado, Padre, y te pedimos que tú pongas en nosotros las herramientas necesarias, Señor, el conocimiento necesario, la actitud, Padre, correcta, el entendimiento correcto en los tiempos, en las razones, Señor, en las situaciones, Padre, y que puedas guiar nuestro camino, nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, por en medio, Padre, de lo que tú tienes establecido, amado Dios. Te damos gracias una vez más. Y ponemos en tus manos, Señor, todo este tiempo, la palabra, Señor, el entendimiento, el corazón nuestro, Padre, para que tú nos llenes, para que tú abundes en nosotros, Padre, con tu amor, tu verdad, Señor, y tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, les decía que el mes anterior ha sido un mes de conquista, así que quiero cerrar, aunque ya estemos en agosto, quiero cerrar con un tiempo nuevo que se llama Conquistando mis emociones. Amén. Ahora, quizás en algunas predicaciones anteriores no lo había hecho, pero ¿qué es conquistar en términos espirituales? Quiero explicar o hacer una pequeñísima introducción con esto, de hecho muy pequeña. Amén. Así que si buscamos la definición de conquista, dice que se refiere a ganar mediante la acción bélica a un determinado territorio o posición. Así que no necesitamos salirnos tanto de ese término y necesitamos ligarlo con la parte espiritual. Y con esa base podemos partir, dice que la conquista espiritual es el resultado de la batalla espiritual y personal de cada individuo. Pues valga la redundancia, cuando hablamos de personal quiere decir que es de cada uno, pero para que se sobreentienda, dice, para ganar posición o lugar en el ámbito espiritual. En ámbitos espirituales, lo que conlleva a resultados en los ámbitos naturales de cada individuo, de cada persona. La lucha, la batalla espiritual, la guerra espiritual, todo lo que tenga que ver con la conquista, se refiere a ganancia del individuo. Todo lo que nosotros ganemos mediante guerra espiritual, mediante tiempos privados donde estamos ahí luchando, guerreando por algunas cosas en específico, quiere decir que será ganancia generalmente para mí. También guerreamos por la iglesia, también guerreamos por la visión, por el país, por los gobiernos, amén, para que siempre haya una cobertura de Dios en medio de todo. Los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, amén, incluso organismos internacionales, todos tenemos que orar, incluso tenemos que guerrear. ¿Para qué? Para que haya una cobertura de Dios y una sabiduría de parte de Dios en todo lo que se haga, en todo lo que se dicte, en todo lo que se establezca. Amén. Así que, para hacerlo bien fácil, la vida diaria es una lucha constante. Amén.
Primera de Timoteo 6:12, para dejar por concluido esta pequeña explicación, quizás, digamos, pero me falta más. Aleluya, pero Primera de Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces quiere decir que la vida diaria es una batalla constante, amén, es una lucha constante, es un guerrear constante, haciéndonos de todo aquello, amén, que necesitamos en la vida espiritual, que queremos mejorar, que queremos abarcar, que queremos sanar, amén. Entonces partimos de esto, necesitamos conquistar siempre nuestro carácter, nuestra naturaleza, tal como la semana anterior, incluso la tras anterior, hablamos un poco de perfeccionar la fe, pero esto es un modo de conquista incluso en cuanto a mi convicción, poder conquistar yo lo que estoy esperando, en mi convicción, que no haya esa duda. También en esta semana podemos decir específicamente que nuestras emociones es un territorio también que necesitamos conquistar, todo a través del conocimiento de Dios y la aplicación práctica. Amén, lo que hablamos, porque podemos hablar de muchos temas naturales o más bien podemos decir seculares, o está bien siempre incluir la ciencia, siempre incluir el conocimiento de muchos profesionales, de muchos psicólogos. Por ejemplo, yo tomé ciertas notas de psicología de algunos posts que me encontré por ahí, amén, pero necesitamos entender que al final el que sana nuestro corazón es el Espíritu de Dios, es Jesucristo, es el que hace la obra en nosotros. Punto importante, porque ¿qué hiciéramos nosotros con arreglar la casa, limpiarla, mas si no habita el Espíritu de Dios? Siempre va a volver el espíritu anterior, con 7 más, dice la palabra. Y esto es como decía Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Siempre la casa tiene que estar limpia, mas tiene que estar habitada por Dios. Así que importante. Bueno, ¿por qué es importante hablar de las emociones? Un tema un poco delicado, un tema un poco sensible para muchos, por el simple hecho de que somos seres emocionales. Dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ese es el punto, o esa es la referencia base de esto. Y la misma palabra dice que Dios, en algún momento se airó. Dice que el mismo Dios en algún momento se pudo haber arrepentido de poner al hombre, amén, en la tierra, de haber hecho ciertas cosas. La misma Biblia dice que Dios en cierto momento expresó amor. Amén. Expresó muchas emociones, muchos sentimientos, podemos decir, aunque hay una diferencia entre las emociones y los sentimientos. Bueno, estamos hablando de lo que se expresa, que son las emociones. Los sentimientos se dice que están en el corazón, bueno, o en el alma principalmente. Esto tiene que ver mucho con la parte almática. Nosotros constamos de nuestro cuerpo, la parte física, amén, que es la parte que está sana, o a veces puede estar enferma, que puede estar en buena condición, o puede estar en una condición un poco descuidada según nuestras costumbres, nuestra alimentación, nuestro descanso, nuestra rutina, tiene mucho que ver. Está la parte espiritual, que es la que se alimenta con la palabra, con la oración, es la parte que Dios ha traído sobre nosotros, amén, es la parte que está ligada a Dios, con Dios el Espíritu. Y está el alma. En el alma es donde se depositan las emociones. Es cuando leemos muchas veces en la misma palabra acerca del corazón. Está hablando específicamente del alma del hombre. Amén. Por ejemplo, Jeremías 17:9. Vaya conmigo, Jeremías 17:9. Por aquí lo tengo yo anotado. Así que Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Punto importantísimo. Entonces, cuando hablamos de emociones y de sanar las emociones, no se trata de vivir por sentimientos, porque de hecho la misma Biblia dice que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Dice que somos fortalecidos por Jesús. Amén. Ya no vivimos por emociones, no vivimos por sentimientos, sino que vivimos por fe, es cierto, con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Así que es tiempo de ir anotando, pero
es importante tener en cuenta las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque se trata más bien, dice, de una buena salud emocional. Cuando hablamos de conquistar las emociones, no se trata de quién te pueda decir cómo tienes que vivir o cómo tienes que sentirte. Para ponerlo en contexto, para que poder darme a entender. Cuando hablamos de una buena salud emocional, no es que yo te pueda decir, en medio del dolor tienes que sentirte así, tienes que sentirte así. En medio de la situación o en medio de una vida ligada a cierto trastorno, yo no puedo decirte es que tienes que ser así y si no vas a acarrear esto y esto y esto. No, se trata de poder impulsar un proceso de reconocimiento y de sanidad y acercamiento a Dios, amén, mediante el cual pueda haber una sanidad, una transformación de lo que había estado, podemos decir, causando una herida, causando un dolor durante muchos años, porque nadie puede estar en los zapatos de otro. Dice, la sanidad espiritual o sanidad interior es un proceso fundamental. Amén. Muchos no creen en esto y solo dicen que debemos vivir solo por fe y no por vista, no por emociones. Y es cierto, bíblicamente lo dice. Acabo de tomar ese versículo o de parafrasearlo. Pero el detalle es que no estamos en los zapatos de una persona que ha tenido una pérdida, que se le ha muerto la mamá o un hijo, un hermano, su cónyuge. Amén, no podemos estar en los pies o en los zapatos de una persona que ha sufrido agresión durante años. Y esto ha producido un golpe, una mella, una herida tan grande, tan fuerte durante años en su mente y en su corazón. Amén, que llega el momento en que se acerca a Dios y no puede recuperarse de aquello. Quizás podemos ir identificando en nuestra vida, en nuestro corazón, en este tiempo, ese tipo de cosas, e ir haciendo una buena cama. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios vaya sanando. Poder ir identificando, discúlpeme, poder ir identificando aquellas situaciones, aquellas emociones que nos alteran, que nos hacen que se pongan a flor de piel las lágrimas, los gritos, los arranconazos. Bueno, no podemos estar en ese lugar, en el lugar de una mujer que ha sido violada o de un joven que ha sido violado, que ha sido abusado por años. Hay enormes conflictos que si bien se pueden sanar con el tiempo, amén, y la cercanía a Dios, de mucha gente llega al Evangelio, llega al reino de Dios a sus vidas y permanecen con aquellas situaciones y durante muchos años sufren de cosas y hay una pérdida de avance, hay algo que los detiene, amén. Hay situaciones que los ponen temerosos, que no podemos avanzar porque no me siento capaz de entrar en aquello, de encajar. No quepo yo ahí en ese grupo. La iglesia es como una familia, amén, cuando hablamos, porque esto puede decirse que esto es para todos, pero más específicamente para aquel que quiere tener sanidad. Yo sé que es lógico lo que estoy diciendo, y es como llover sobre mojado, amén, pero yo creo que a veces necesitamos saber escuchar, no solo oír, necesitamos saber escuchar. Esto es para el que quiere sanar. Y muchas veces el que no se acerca a Dios no tiene interés de sanar. A eso me refiero. Entonces, todo aquel que tenga un interés real en sanar su corazón, en sanar sus emociones, en tener una conquista, poder decir, ok, he logrado tomar el territorio, tomar el lugar que me pertenece, la seguridad. Amén, porque esto tiene mucho que ver con seguridad, con libertad, con desenvolvernos, con tener la certeza de la salvación en nosotros, con tener la seguridad de que soy hijo de Dios, de que Dios me ha llamado con un propósito, de que Dios ha puesto en mí, amén, que Él ha depositado en mí de su Espíritu Santo, que Él ha dado la vida por mí, no solo por mí, por la tierra, por el mundo entero, durante generaciones y generaciones. Jesús vino hace 2000 años, amén, y han habido generaciones y generaciones de salvados hasta el día de hoy, hasta que el Señor vuelva a venir. Habrá salvación para todo el que quiera, pero necesitamos sentirnos dignos de esto, amén, porque a veces el mismo pecado, la misma culpa, la vergüenza, en muchos casos,
Amén. Y necesitamos conquistar esa situación de vergüenza, de pena, por algo que muchas veces ni siquiera se hizo, ni siquiera fue culpa de nosotros, fue culpa de mía. Puedo decir, no, aquella situación no fue mi culpa. Yo no la provoqué. No fue porque yo quise, sino porque al final de cuentas pasó. Mas hoy en día tengo la oportunidad de sanar. Amén. Tengo la oportunidad de seguir adelante. Le decía, el tiempo y la cercanía con Dios puede ir sanando, o a veces se hace un callo encima de aquello y nunca entendemos por qué no avanzamos en ciertos sectores, en ciertas cosas, y es porque necesitamos una identificación de las cosas. Quiere decir que necesitamos el proceso de sanidad. Te repito, hay muchas iglesias en las cuales no se cree en la sanidad interior, no se cree en la liberación, mas nosotros somos un ministerio de sanidad interior y de liberación. Así que importantísimo es poder entender y reconocer cuando tenemos esa necesidad de sanidad en el corazón, en el alma. No estoy hablando de este órgano. Bueno, el que tiene problemas cardíacos pues sí puede necesitar sanidad del corazón, de ese órgano. Más estamos hablando específicamente del alma, de las emociones, de los sentimientos. Incluso podemos decir que los mismos sentimientos se van a sanar. Cuando hay sanidad interior, todo empieza a mejorar. Amén. Salmo 147. Conmigo ahí al Salmo 147. Hay algo hermoso de Dios. Salmo 147. Vamos. Salmo 147, 2 y 3. Dice, Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Algo importantísimo. Aquí está hablándonos directamente de la edificación de Jerusalén, de su ciudad santa. Puede decir usted, aquí en este corazón, mi vida, mi cuerpo. Dice, a los desterrados de Israel recogerá, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto es muy simple y está muy entendible. Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Quiere decir que el mismo Dios está dispuesto a traer esa sanidad sobre nosotros. Amén. Salmo 71, 19, 21. Salmo 71. (71, 19 y al 21). Dice, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Nuevamente nos habla acerca del propósito y de la intención de Dios de sanarnos, de limpiarnos. No podemos decir simple y sencillamente, no es algo posible, no es algo que se dé, no es algo ni siquiera bíblico. No, sí es bíblico. Dios quiere sanar nuestras heridas, quiere sanar nuestros golpes. Así que quiero decirte, aprovecha y permite que Dios sane tu vida, tu corazón, tus emociones. Ahora quiero compartir con usted algunos distintos tipos de problemas emocionales y algunos síntomas que podrían ser visibles. Amén. Quiero aclararles, yo no soy psicólogo, más tomé esto de algún blog por ahí de psicología. Amén. Como un recurso importante, es importantísimo que podamos tener ese entendimiento siempre. La palabra siempre va a apoyar lo que es justo, lo que es real, lo que es reconocible, lo que es entendible. Amén. Lo que está dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios. Así que siempre que la palabra apoye, o siempre que las cosas vayan en la misma línea que en la palabra, siempre será un recurso importantísimo. Además es algo muy evidente. Así que les digo algunos distintos problemas, dice, emocionales, o quizás los más comunes o más conocidos, según dice este reporte. Dice, el primero es la represión o bloqueo emocional, para que usted pueda tomar nota y pueda identificarse con este problema y con algunos síntomas. Dice que es bloquear la aparición de alguna emoción, no querer o no saber cómo expresarla.
Dice, a veces emociones desagradables como tristeza, dolor. Dice, pero con la desventaja de que pueden llegar a acumularse. Dice, y causar enfermedades psicosomáticas y hacer una bomba de tiempo que explota en algún momento. Algunas veces los sentimientos, dice, también nos sentimos, inmerecedores de emociones agradables, por lo cual también se reprimen. Estamos hablando de bloqueo emocional. Para que usted pueda identificarse, dice que a veces algunos síntomas es que nos frustramos muy fácilmente, o también la aparición de enfermedades psicosomáticas, enfermedades que no existen, que no hay, que están en nuestra mente nada más. ¿Por qué? Porque vivimos reprimiendo ciertas emociones. No somos merecedores del amor de Dios, no somos merecedores del perdón, no somos merecedores de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no somos dignos, lo que le decía antes. Entonces esto hace que nos frustremos fácilmente. Les decía, eso es la represión o el bloqueo emocional. Dice, la negación emocional. Dice, es negar la existencia o la importancia de ciertas emociones. Dice, o nuestra relación con estas. Nos oponemos a estas emociones. Se manifiesta muchas veces como tensión muscular, como estrés, como cansancio mental. Amén. Cuando negamos constantemente ciertas cosas que nos están sucediendo, pero importantísimo es no ocultar, sino tener la disposición a sanar, tener la disposición a mejorar y a no vivir ligado a las emociones. ¿A qué me refiero, iglesia? O a todo aquel que pueda estarme viendo. No vivir ligado a que si me siento así, así voy a actuar. A que si estoy así, así voy a vivir. Si estoy feliz, si me siento feliz, entonces voy a mostrarle al mundo que estoy feliz. Si por alguna razón no estoy tan feliz, entonces voy a mostrarle a todo el mundo y voy a hacer con todo el mundo como si fuese, discúlpeme la expresión, un infeliz. Entonces creo que esto es muy claro. Hay otro problema que se llama descontrol emocional. Dice que es un ataque de emociones diferentes como imágenes mentales. Dice que producen dolor a la persona, lo que lleva a actuar mal y tomar malas decisiones. Las decisiones toman el control de nuestras vidas o de las vidas de esa persona, sus decisiones, su forma de actuar y de pensar, por lo cual aquella persona va a hacer cosas que en otro momento las hubiese pensado mejor. ¿Qué causa? ¿Cuáles son los síntomas? La irritabilidad, la intolerancia, el deseo a veces de venganza, de odio, amén. Es decir, que los sentimientos siempre estén a flor de piel. Decimos en Costa Rica como si fuese un Alka-Seltzer. Está deseando cualquier cosita para empezar a desbordarse, como si fuese un volcán. Esto es por el descontrol emocional, por aquel montón de cosas que golpean la mente de una persona y le causan dolor, irritabilidad, un montón de situaciones que ha vivido, un montón de cosas, y a veces quiere desquitarse con cualquiera. Amén. Entonces, ¿qué hay? Hay una falta de sanidad, hay una falta de que aquellas emociones puedan controlarse, puedan ubicarse cada una en su lugar, en su respectivo sitio, podemos decirlo así, ¿verdad? Quizás dirán, bueno, este hombre de qué está hablando, habla de lo que no sabe. Bueno, yo espero que la sabiduría de Dios pueda guiarnos en esto y podamos al menos reconocer. No estoy hablando de términos profesionales, o por lo menos poder decir que tengo gran conocimiento, no, poder apoyarme en algo y poder servir de ayuda. Que podamos reconocer. Así yo he estado siempre muy irritado, soy súper intolerante, cualquier cosa me molesta, siempre un deseo de venganza, un odio terrible. Amén. También otro problema puede ser la desconexión emocional. Dice que es un mecanismo de defensa que provoca problemas para conectarnos, como si hubiese una interrupción en el ciclo emocional. Dice, este mecanismo trata de evitar revivir sufrimientos del pasado y alejarnos de la posibilidad de daños, de revivir. Dice, pero no nos permite la conexión y participación total en la vida, y en algunas ocasiones ni siquiera nos percatamos de las emociones que sentimos. ¿Por qué? Porque estamos desconectados, estamos en piloto automático. Dice que algunas síntomas que podemos tener es sensibilidad a recuerdos, dificultad para perdonar. Dice escapismo. Cuando hablamos de escapismo, estamos hablando de que es un punto o es una situación que deriva en adicciones. Escapismo es buscar una salida. Eso es escapismo.
No estamos hablando del que se escapa de la cárcel. Estamos hablando de buscar una salida a las situaciones. Envolvernos en adicciones. Comer, fumar, gastar dinero, incluso la pornografía tiene que ver con esto. Buscar un escape, una solución, algo que diluya el pensamiento, algo que nos desconecte de la realidad, de lo que fuese realidad hace muchos años y ha venido afectando hasta el día de hoy. Así que vamos identificándonos. Esa desconexión mental he venido viviéndola hace mucho tiempo y es tiempo de ponerle fin, es tiempo de ponerle un alto. Amén. He venido bloqueando hace mucho tiempo esas emociones. He venido reprimiendo esas emociones hace mucho tiempo. He venido negando esas emociones hace mucho tiempo. He venido teniendo ese estrés, ese cansancio mental, eso que no tengo concentración. Hay un descontrol emocional también. Entonces soy irritable, intolerante, odioso, puede decirse. Ir identificándome con todas estas situaciones. También dice que hay otro problema que son los conflictos de emociones contradictorias. Esto es curioso. Dice que es un nudo interior que nos produce malestar, bloqueo. Y aunque no se ve, se siente. No podemos creer que solo se siente una cosa a la vez cuando las emociones, dice, son muchas. Y a veces hasta se mezclan. Amén. Entonces, ¿en qué puede derivar esto? En dificultad para perdonar. Amén. En resentimiento. Incluso hacia Dios. En hostilidad hacia Dios. Hacia mí mismo. También. Falta de perdón hacia mí mismo. En el perfeccionismo. Tengo que hacerlo todo tan bien. ¿Para qué? Para tener claro si es un extremo o si es el otro extremo. ¿Por qué? Porque tenemos conflictos de emociones contradictorias. Y siempre queremos estar clarísimos. Muchas veces no es esa la solución. Y por último, dice también enganche emocional. Es otro de los problemas muy comunes. Y yo sé que muchos van a entender esto. Dice, algunas veces cuesta desprenderse de estados emocionales anclados a una emoción asociada a un hecho pasado, o un trauma no resuelto o emoción no procesada del modo correcto. Enganche emocional. Dice, anclados a una emoción pasada, ligada a un hecho, a un trauma no resuelto o emoción no procesada del modo correcto. Dice que los síntomas pueden ser también falta de perdón, odio a sí mismo, desesperanza. El odio y el resentimiento también son parte de este problema del enganche emocional, es decir, estar todavía ligado a situaciones del pasado, a traumas, a cosas que no nos permiten avanzar de la manera correcta. Estos son 6 de los problemas más comunes, amén, y algunos de los síntomas, amén. A veces también puede brotar la vergüenza, la culpabilidad, el culparnos a nosotros mismos también son síntomas de falta de sanidad interior, amén. Así que ahora, proceso para sanar. Es importante que podamos, primero que todo, podamos identificar, amén, que podamos identificar qué situaciones, eventos, lugares o recuerdos, también incluso personas, producen en mí estos síntomas o sentimientos. Es importante poder hacer digamos que esa regresión muchas veces, pero ojo con lo que estoy diciendo. Estoy hablando en términos muy naturales. Poder pensar en qué es lo que me hace sufrir. ¿Cuál situación es la que me hace sentirme mal? ¿Qué persona es la que me hace sentirme avergonzado? ¿Qué persona es la que me hace sentir indigno? ¿Qué lugar es el que hace que yo sienta no sé, ese rechazo incluso muchas veces? Anote por ahí, vaya anotando. ¿Qué o quién? ¿Qué lugar? ¿Qué situación? ¿Qué cosa fue la que ha causado, la que ha detonado esto en mi vida, en mi corazón? Segundo paso para el proceso de sanación es abrir las heridas para recibir sanidad. Dice, no disimulando o bloqueando. Nunca seremos capaces de sanar, perdón. Necesitamos ir al punto exacto que produjo esto en nosotros y exponerlo para entender por completo nuestro dolor. Necesitamos ir al evento, a la situación, a la persona. A veces queremos reprimirlo, seguirlo bloqueando el resto de nuestra vida. Tener aquello escondido.
aquello que produce dolor de a poquitos, aquello que está produciendo, aquello que está soltando. No sé si alguna vez han visto una pastilla de las que se ponen en el inodoro. Es un mal ejemplo, pero muy bueno. Pones la pastilla en el tanque de agua y ahí la pastilla está soltando. Está soltando. Está soltando productos en el agua, químicos en el agua. Amén. Así es el dolor, así es una situación en nosotros. Necesitamos ir al punto, necesitamos reconocerlo, identificarlo y abrir la herida, limpiarla. Todo aquel que ha tenido algún accidente, se ha cortado, ha tenido alguna sutura. Decimos en Costa Rica, le han cosido la piel. Reconoce que para poder sanar, que para poder tener una sutura limpia, necesitan, valga la redundancia, limpiar, quitar toda maleza. No se puede suturar, no se puede coser si existe suciedad, si existe pudredumbre, si existe cualquier tipo de infección o de cosa que pueda poner en riesgo el proceso. Así es esto. Para poder sanar necesitamos abrir la herida. Y podemos sufrir y podemos llorar y podemos sentirnos mal, pero no importa porque es parte del proceso poder reconocerlo. Por supuesto, está de más decir, amén, que esto se hace bajo la luz de Jesús, que esto se hace bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, que esto se hace ¿para qué? Para que Jesús haga en nosotros. Isaías 53, 4 al 5, Isaías 53, 4 y 5. Súper conocido. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando dice sufrió nuestros dolores, también dice que esto se puede también traducir como aflicciones, es decir, nuestras situaciones. No estamos hablando solo de lo físico, sino también de lo emocional. Quiere decir que Jesucristo ha echado sobre su espalda toda carga de dolor, toda carga de situaciones, de raíces, de amargura, de cosas que han golpeado nuestra vida, nuestro pasado. Amén. Que necesitamos recibir su sacrificio total. Amén. Sin reservas, su salvación, su perdón, su sanidad, su eternidad, su amor, su gracia, su bondad, su cobertura, su amor, sus vendas. Así como decía antes, el permitir que Él nos recoja, que nos repare. Amén, como decían los abuelitos. Pero en este caso estoy hablando de reparación como si fuésemos una máquina. Una reparación física, emocional. Es importante permitir que Él haga su obra completa en nosotros. Importantísimo, importantísimo. Dije primer paso, la identificación. Segundo, el abrir las heridas para recibir la sanidad. Y ahí está la sanidad, ahí mismo cuando hablamos de Isaías 53, 4 y 5. El paso 3, establecer una relación estrecha, transparente con Dios acerca de tu vida personal. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. De los Salmos. Dice: echa sobre Jehová a tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Leo una vez más: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué dice? Echa sobre Jehová. Deposita sobre Dios. Establece una relación en la cual puedas a manera personal. Dije que era establecer una relación estrecha y transparente con Dios acerca de tu vida personal. Es decir, Dios, aquí está mi carga.
Aquí están mis asuntos. No solo oro por la iglesia, no solo oro por la nación, no solo oro por el mundo. Aquellos que tienden a orar por países, por Israel, por bendecir otras naciones o a otras personas también. Aquí están mis cargas, aquí están mis situaciones. Amén. Dice, no dejará para siempre caído al justo. Dios no va a permitir que permanezcas caído. Esto es importante, entender esta palabra y quedarse con esta palabra en la mente y en el corazón y saber que Dios levantará al justo que ha caído. Amén. ¿Y qué se refiere? A romper barreras emocionales. Ya no habrán cosas que te separen de metas que quieres alcanzar. Cerrar círculos viciosos y destructivos. Cuando te acercas a Dios, cuando depositas en Dios tus cargas. Porque cuando hablamos de abrir el corazón y sanar las heridas, recibimos sanidad, pero necesitamos, una vez que salimos de esto, empezar el otro proceso. Es como la descontaminación, por así decirlo, de círculos viciosos, de romper las barreras. Es la cercanía con el Espíritu Santo de Dios, el conocer a Dios mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la palabra, todas estas cosas que son parte de la cultura del cristiano. Amén, del que se acerca a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la cultura de nosotros, la palabra, la oración, el ayuno. Amén, el buscar a Dios, la intimidad, esa es la cercanía con el Espíritu de Dios. Y por último, Mateo 24:13. Ese es muy fácil. 24:13 de Mateo, anótelo por ahí. Aleluya. Y esto te va a sorprender. Lo que dice 24:13 de Mateo. Dice así: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y ahí concluimos la palabra. ¿Cuál es el último paso? La perseverancia. Muchos te van a decir, el proceso de sanidad conlleva este y estos pasos y va a alargar más el proceso de sanidad. Claro, podemos determinar muchísimos pasos, identificar muchísimas situaciones. Amén. Y muchísimas cosas podemos hablar más. Lo importante es poner en práctica. Lo importante es reconocer cuántas situaciones me ponen irritable, cuántas situaciones me dan pena, me dan vergüenza, me dan temor, me causan duda. Necesito conquistar sobre ellas, necesito identificarlas, necesito ir al punto exacto, necesito sanarlas, necesito traer a Dios sobre mi vida y que haga la obra, que sane mi corazón. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y podamos decirle: Señor, entra en mi corazón una vez más. Hoy yo abro las puertas, Señor, a tu sanidad. Hoy quiero, Señor, Padre, que tú hagas nuevamente milagros en mi corazón, en mi vida, en mi mente, todas aquellas situaciones que me han causado dolor, que me han causado irritabilidad, que me han llevado, Señor, a no perdonar, al tener odio, a querer venganza, a sentirme mal, inconforme, frustrado, a sentirme mal constantemente, enfermo, decaído, sin fuerzas. Aquellas situaciones del pasado tan difíciles de enfrentar, situaciones incluso que he venido viviendo hoy en día, que han causado emociones contrarias y negativas en mi vida. Hoy quiero, Señor, enumerarlas. Hoy quiero identificarlas. Hoy quiero ir al punto exacto. Yo quiero que tú me sanes. Hoy quiero depositar sobre ti, Señor, mis cargas y dejarme a tu sanidad, Señor. Dejarme a tu proceso. Dejarme en tus manos, Señor Padre, para que tú puedas sanar y reconstruir mi vida y mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que yo le invito a que esté una vez más en la seguridad, en la soledad e intimidad de su cuarto, pueda tener esa cercanía con Dios, con el Espíritu de Dios, para que este proceso sea más efectivo. Estuvimos orando, más lo que tú puedas tener en comunión con Dios, en intimidad con Dios, será aún más efectivo y será aún mejor el proceso. Por eso recuerda que lo importante es que tú puedas hacerlo con Dios, identificar y poder ahí en la presencia de Dios descargarte y volverte a cargar de lo que viene del Señor. Bendigo tu vida, un abrazo a la distancia y saludo. Nos vemos pronto.